Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Tengan ustedes, jóvenes alumnos del CEBA, Antenor Orrego Espinosa, quien les habla, el profesor Hernán Huanca Bravo, del área de Desarrollo Personal y Ciudadano. El día de hoy vamos a trabajar la Revolución Francesa, segunda parte, que es la última y la final. La competencia que trabajamos el día de hoy se llama Construye interpretaciones históricas y vamos a movilizar dos capacidades. Comprende el tiempo histórico, que es muy importante, y explica y argumenta los procesos. Que eso es justamente lo que queremos que ustedes hagan. Nosotros necesitamos un propósito en esta segunda fase de la Revolución Francesa. Este propósito va a ser el siguiente. Vamos a describir el inicio de la Revolución Francesa, cosa que ya lo hicimos en la clase pasada. Una vez que tenemos el inicio, por qué inició, a qué se debió el alzamiento del pueblo contra el rey Luis XVI, ahora vamos a analizar las características y acciones tomadas por el nuevo sistema de gobierno. El nuevo sistema de gobierno es el sistema republicano, es decir, la gente que hizo que Luis XVI pierda el trono, para comparar tales acciones con las de nuestros últimos gobiernos. Es decir, queremos saber cómo ha sido el trabajo también de nuestros gobiernos y comparar, que esa es la idea de la historia. La historia se aprende para poder comparar los escenarios, en qué lugar y las razones por qué se hacen los cambios históricos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro propósito y ahora empezamos por acá con nuestros saberes previos. Entonces ponemos acá saberes previos. Cuando hablamos de saberes previos, estamos hablando de lo que sabemos con relación a la clase anterior. Ya está la fecha, ponemos 20 de enero, que esto es muy importante saber cronología, de 1793. ¿Qué pasó en esta fecha? Acuérdense, acá está, observemos. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Luis XVI. Acá está llevado ya en juicio, llevado a la guillotina. Y su pueblo obviamente va a ver cómo lo guillotinan. Observemos, leamos lo que dice acá. Dice, confío en que mi muerte, lo voy a escribir acá conmigo, confío en que mi muerte, dice, sirva para hacer feliz, dice, feliz. ¿A quién? A mi pueblo. Muy bien, a mi pueblo. O sea, él dice, con mi muerte, si mi pueblo es feliz, ojalá sirva de algo. Pero, viene el pero, siento pena, dice, siento pena por su país, es decir, por Francia. Siento pena por Francia, ¿ok? Y temo que la ira del Señor, o temo que la ira del Señor, o sea, de Dios, los haga sufrir, ¿no? Los haga sufrir. O que los haga sufrir la ira del Señor. Pero no pudo Luis XVI, no pudo terminar de decir la frase, no se escuchó mucho por los tambores, y finalmente terminó siendo decapitado. Ahí vemos cómo enseñan la cabeza de Luis frente a toda la plaza de París. 20 de enero del 73, Luis XVI había muerto. ¿Con eso cayó el antiguo régimen? Pues decirse que sí. Y por supuesto, no solo cayó el antiguo régimen, sino es que el rey tenía que morir, acuérdense, ¿no? Es decir, para que surja o para que la revolución surja, tiene que terminar o tiene que desaparecer. ¿Qué tiene que desaparecer? La monarquía. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es mi saber previo, lo que yo tengo que saber con relación a esta nueva clase de la Revolución Francesa. Muy bien, ahora viene nuestra motivación. Esta motivación es muy importante.
Voy a ponerlo acá, ¿ya? Motivación. ¿Qué sucede en la motivación? Nosotros necesitamos comparar lo que sucede en la época actual con lo que sucedió en la Revolución Francesa. Cuando ya muere el rey, e incluso antes, la Asamblea Legislativa, que es como el Congreso actual, se llamó Convención Nacional. Acá lo pongo, Convención Nacional. ¿Ya? Así se llamó. La Convención. En esta convención vamos a tener dos grupos, ¿ya? Voy a ponerlo, mejor lo voy a abordar acá, nacional, porque se sobreentiende que es de Francia, ¿ya? Pero se le conoce en los libros de historia como convención. Vamos a poner acá, es desde 1792, específicamente el 19 de septiembre, hasta 1795, ¿ya? O sea, este es el inicio de la convención y este es el final de la convención. ¿Qué cosa es la convención? Repito, es como una asamblea. ¿Y qué hay en la convención? Ajá, hay dos grupos. Hay dos grupos. En realidad hay tres, ¿no? Están los de arriba, que son los montañeses, están los girondinos y están los del llano. Entonces vamos a poner acá los que están a la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes? Los jacobinos. Y acá a la derecha vamos a poner a los girondinos. ¿Se acuerdan los girondinos qué cosa eran? Los girondinos eran moderados. Moderados. ¿Qué cosas son moderados? Son las personas que no quieren la guerra, no quieren, de alguna manera no quieren que haya guerras civiles. ¿Qué cosa es una guerra civil? ¿Qué cosa es una guerra civil? Es cuando las personas están saliendo a las calles a protestar. Eso no querían los girondinos. ¿Ven ustedes? Sus pantalones son los culotes, es decir, sus pantalones pegados, sus medias. No era gente pobre los girondinos, eran gente, diputados que tenían cierto nivel económico, es decir, eran aristócratas, eran profesionales, y ellos tenían una idea moderada. O sea, nunca estuvieron a favor de la muerte del rey, pero se adaptaron a la situación, celebraron la igualdad, la libertad, los derechos humanos, celebraron la Constitución, pero lo que no querían era que la gente salga a las calles a protestar, como los sans-culottes, los sin pantalones, que hacían desmanes, asesinatos, etc., ¿no? Y por el otro lado tenemos a los jacobinos, que están acá, miren acá, los jacobinos, acá están. Ellos serían los de izquierda, ¿no? Los recalcitrantes, yo les llamo republicanos, ¿ya? Republicanos. ¿Por qué republicanos? Porque son los que querían que no haya monarquía, ¿ya? En cambio los girondinos querían una monarquía constitucional. Muy bien, la motivación que yo les doy es que ustedes tengan, como alumnos de SEBA, tengan que hacer una analogía, es decir, comparar esta asamblea, esta reunión, esta asamblea legislativa llamada convención, que está en base a una constitución, comparar las acciones de nuestros congresistas. Hay unos que están a favor del gobierno y hay otros que están en contra. Entonces, más o menos hacer una analogía, comparar quiénes son girondinos, quiénes son jacobinos. Una idea, ¿no? Muy bien. No se olviden que también están los del llano, que están en el medio. Ahora, ¿quiénes son los líderes de la convención? Los que tienen mucho poder, mucha influencia. Número 1, Maximiliano de Robespierre. ¿Se acuerdan? El incorruptible. Él surgió como el nuevo líder y después de la muerte de Luis XVI, pues, y no solo él, apareció Danton, ¿ok? George Danton. Entonces vamos a ponerlos acá, vamos a ponerlo acá. A ver, los principales líderes, vamos a ponerlo acá. Un jacobino, Maximiliano de Robespierre. ¿Se acuerdan de él? Claro, el incorruptible. Y el otro sería George Danton, ¿ok? Danton, ahí está. Pero nos da un espacio más, sí. Hay uno que no es político, no participaba en las asambleas, pero era alguien que tenía mucha influencia. Acuérdense, ¿quién es? Acuérdense, no pertenece a la asamblea, pero es de una influencia tremenda en el pueblo, muy querido por la gente. Su nombre era Marat, ¿se acuerdan? Jean-Paul Marat, ahí está, Marat. Entonces, ¿qué pasó con Marat? Acá está, ¿lo vemos? Él es, ¿no? Director del periódico, ¿cómo se llama el periódico? L'Ami du Peuple. Vamos a ponerlo acá. L'Ami du Peuple.
l'ami du peuple. ¿Qué significa? El amigo del pueblo. Muy bien, l'ami du peuple. Y es la representación directa de ¿quién? De Marat. ¿Ok? Marat, que es lo que yo quiero en estos momentos hablar de ustedes, con ustedes. Marat tuvo un final muy triste. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con Marat? Acuérdense de Marat. ¿Cuál era la idea de Marat? Marat tenía como una especie de odio hacia la monarquía porque era un profesional frustrado, yo lo dije la vez pasada. Pero más allá de eso, Marat decía, los girondinos están contra la revolución. Entonces, ellos son culpables, ellos no quieren que haya la revolución. Entonces hay que hacer algo con ellos, que son los enemigos. Recuerden que hay dos, girondinos versus jacobinos, derecha e izquierda. Entonces hay que hacer algo contra ellos. Rodar las cabezas. Marat escribía, con cortar unas cuantas cabezas se soluciona todo. Y si sigue el problema, cortamos más cabezas. Marat llegó a pedir la muerte incluso de 200.000 personas, se dice. Entonces Marat, si bien es cierto, fue querido por su pueblo, por todo lo que escribía, pero el pueblo de París. Pero la pregunta es, ¿qué pasó alrededor de París? Recuerden que París no es Francia, Francia es más, hay otras ciudades importantes, provincias. Y de esas provincias hubo un descontento, voy a poner acá, ¿no? En las provincias, vamos a poner acá, no estaban de acuerdo, ¿con quién? Con la revolución, o con las acciones, vamos a poner acá, con las acciones de la revolución. La revolución francesa es buena porque busca libertad, igualdad, fraternidad, derechos individuales, que es una revolución que dio una constitución adelantada a su tiempo, eso es bueno y es una herencia para nosotros. Pero acá hay un problema, los que dirigieron la revolución, como Robespierre, como Danton, como Marat, ¿qué hicieron? Se excedieron en los asesinatos, en las muertes, incluso gente inocente iba a la guillotina. Entonces de esa manera mucha gente de provincia que no estaba de acuerdo con Marat especialmente, decidieron pues de alguna manera hacer que los provincianos, vamos a decir así, es decir, los pueblos alejados alrededor de París, es decir, que estaban dentro de Francia, que eran personas que de alguna manera pedían el respeto a las personas que eran asesinadas, que no se mate más gente. Pero Marat seguía. Así es que, ¿qué pasó? Desde Caen, una de las provincias de Francia, llegó esta jovencita. ¿Ok? Su nombre, voy a ponerlo acá, Charlotte Corday. ¿Ok? Corday. Perdón, disculpen. Charlotte Corday. ¿Ok? Ella, esta jovencita, llega a París y pide una entrevista con Marat. Bueno, Marat decía, bueno, no hay un problema. Él era una persona tan querida, amigo del pueblo, y recibía a todos. Y más le interesó la visita de esta señorita, ¿por qué? Porque ella decía, Charlotte Corday le dijo, tengo una lista de personas, ¿ya?, que son los traidores de la revolución. Eso le dijo. Y solicito la entrevista para darle a usted personalmente la relación de esos traidores. Entonces Charlotte entró y encontró a Marat, pues ustedes lo ven acá, ¿no? Lo vio en sus baños que tenía él por el problema de la piel, ¿se acuerdan? Entonces le da la relación. Acá está el papel. Entonces cuando le da, él recibe, ajá, muy bien, estos van a ser ejecutados mañana mismo.
Y cuando recibe, baja la guardia y le clava a Charlotte Corday un puñal en el corazón. De esa manera muere Marat, o Mahat, como le quieramos llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque consideraba ella que si matamos a Marat, se acaba todo el problema. Muy bien. Ahí está Charlotte Corday, es llevada, ¿no?, después de su juicio para que sea ejecutada en la guillotina, obviamente. Pero la pregunta es, y acá viene la problemática, ¿no? Vamos a poner acá, problema o problemática. Esto es muy importante, ustedes jóvenes, que lo entiendan, que en toda sociedad, en todo tema, siempre hay un problema. No solamente es matemática, siempre hay problema. Entonces analicemos el problema. ¿Cuál era el problema para el pueblo provinciano de Francia? ¿Cuál era? Marat. Ok. Entonces le preguntamos a Charlotte Corday: Charlotte, ¿por qué mataste a Marat? Y así le preguntaron todos, ¿no? Le preguntaron: ¿pero por qué mataste a Marat? ¿No? Ella respondió: yo lo maté para que haya paz. Así es. ¿Qué buscabas? Dice la pregunta, dice ahí, ¿no? ¿Qué buscabas matando a Marat? Muy bien. Ella lo que buscaba era la paz. Acá está Marat, observen, con una lista de todos que supuestamente es la que le había dado. Esta es una pintura, ojo, no es una foto de la época, no vayan a convertir que así murió, no es un dibujo que se hace después en honor a Marat. Y él te va a explicar por qué. Bueno, entonces, ella decía, ¿no? Ella decía, ahora que está muerto, decía ella, ahora que está muerto, habrá paz para mi pueblo, es decir, para Francia. Ok, muy bien, pero ojo, ella no habla nada de quién, de Danton y de Robespierre. Ella considera que Marat es el culpable, pero recuerden, sigue estos dos, ¿ya? Entonces, ya muerto Marat, esa muerte lo convirtió a Marat, voy a poner así, a Marat lo convirtió en casi un santo. ¿Ok? Miren ustedes esa fotografía. Ahora miren esa. ¿Qué relación tiene ahí? A Marat lo relacionan incluso hasta con Jesús. Es decir, esta es la escultura de la piedad, ¿no?, de Miguel Ángel. ¿Ven el brazo de Jesús? ¿Ven la forma como está muerto Jesús? Ahora analícenlo con esta figura de acá. Es parecida. Se dice que lo hicieron en honor a la estatua, a la escultura de la piedad, ¿no? Una especie de Marat, asimilarlo como un santo, como Jesús, más o menos, ¿no? Ese es lo que llegó a ser, ¿no? Entonces, la gente decía así, ¿no? Cuando murió Marat: corazón de Marat es el corazón de Jesús. O sea que, en otras palabras, Marat se convirtió en una leyenda. ¿Ok? Interesante lo que está pasando acá, una leyenda. Ahora la pregunta es, ¿qué dice ahí? Y María Antonieta, ¿se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan de María Antonieta, la esposa de Luis XVI? ¿Cuándo murió Luis XVI? El 20 de enero de 1793, ¿ya? Y para más o menos julio, más o menos el 6 de julio de 1793, unos cuantos meses después, es asesinado Marat por Charlotte Corday. Pero María Antonieta seguía en prisión con sus hijos, ¿se acuerdan? Muy bien. Ella aproximadamente tendría ya 38 años. Y era una mujer irreconocible. La bella María Antonieta, con sus peinados y todo lo demás, era otra persona. Miremosla acá. Acá ella está haciendo juicio, ¿ya? Ella está con el cabello blanco, como parecía una mujer ya de 60 años, se dice, muy mayor. Estaba demacrada y separada de sus hijos. Lo más triste, acá está el consejo de todos los jueces de la época. Recuerden que todos son jacobinos contra ella. Y de alguna manera ella es acusada de traición, pongo acá, ¿no? Voy a poner acá, igual que Luis, ¿no? Acusada
de traición, porque se acuerdan que ella enviaba secretamente las cartas a Austria. Eso es una de las razones. Otra de las, hay muchas razones que el pueblo o los jueces, ¿no?, le decían que tú eres culpable de esto. Pero la acusación más triste que puede haberle dado es que fue acusada de incesto. Es decir, de haber mantenido relaciones con su hijo. ¿Pueden creer ustedes eso, jóvenes? Bueno, una persona que tenía tanto poder, tanto lujo, no creo que esté desviada de su mente para poder haber hecho eso. Aunque su hijo declaró, había afirmado eso, decía, pero es un niño de 10 años. ¿Quién es ese niño? Conozcamos al niño que viene a ser el hijo de María Antonieta. Ahí está. Más o menos él sería el hijo que tiene 10 años de María Antonieta y de Luis XVI. Lo voy a poner acá. Su nombre es Luis XVII. ¿Tú dirás qué? Claro, cuando muere Luis XVI, automáticamente hereda el poder, en este caso su hijo, que es Luis Carlos Capeto. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Su nombre era Luis Carlos Capeto. Recuerden que ya con la nueva constitución ya nadie tiene títulos de noble. Ahora todos son ciudadanos y por lo tanto todos se llaman por sus nombres. En este caso, Luis Capet, que era Luis XVI, y Luis XVII se llamaría Luis Carlos Capeto. ¿Por qué le ponemos Luis XVII? Porque heredaría el trono con ese título, ¿me entienden? Ahora, él de tan solo 10 años, exactamente a los 9 es en que él empieza, desde los 8 o 9 empieza a ser separado y a ser llevado como castigo. Fue llevado a diferentes cárceles y obviamente fue maltratado. Fue maltratado, se dice. Por ejemplo, acá miren esta imagen. Este señor sería uno de los primeros tutores que él tuvo, un zapatero de bajo nivel social, aparte de pobre, alcohólico, pero se dice que él sí lo mantenía limpio, miren, hasta con su ropaje y todo, pero igual le hacía tomar y le hacía insultos, groserías, etcétera, ¿no? Después pasó con otras personas, carceleros, fue llevado a la Temple, donde era como una especie de castigo. Ahí estaba él tapiado, no tenía luz para ver, no tenía servicios o los baños, ahí nomás defecaba, ahí nomás comía y ahí también dormía. Por eso que se ve una imagen de un niño deteriorado. Se dice que murió de tuberculosis. El asunto acá, jóvenes, que les cuento, es que hay dos versiones. Una versión histórica se dice que el niño escapó, ¿no?, por presión política. Pero por ahí se dice que no, murió en las mismas cárceles ahí, y cuando le hicieron la autopsia, uno de los médicos le sacó el corazón y lo guardó, ¿ok? Después ese corazón, después de años, fue puesto en una especie de urna que estamos viendo acá, y así fue pasando de mano en mano hasta llegar hasta la actualidad. Bueno, no se sabía si era o no el corazón de Luis XVII. Al final se llevó a una prueba de ADN y, oh sorpresa, tiene los mismos ADN y los mismos rasgos genéticos que María Antonieta y sus descendientes de María Antonieta. Entonces quiere decir que sí es el corazón de Luis XVII. Y con eso se cierra un enigma que estaba por décadas, siglos, estaba así, ¿no? Entonces es triste. Yo quiero contar esta historia para que ustedes reflexionen y entiendan de que el odio frente a las personas de una misma nación, miren ustedes cómo son de la misma nación, y su odio llegó a tal punto de ensañarse con personas indefensas. Y eso es lo que no se debe permitir, siendo Francia el lugar donde surgen los derechos humanos, imagínense ustedes, ¿no? Muy bien. Ahora sí, cerrado el tema de Luis XVII, María Antonieta es llevada, obviamente, miren ustedes, a dónde es llevada. Ella pensaba que hasta el último momento la iban a liberar, nunca la liberaron, y fue llevada directamente a la guillotina, ¿no? Ahí está, ella lista para ser llevada a la guillotina, y la gente, miren estas personas, ¿no? ¿Te acuerdas? Las pescaderas, la gente del pueblo, ¿no? Estaban ellas contentas porque ella
iba a realmente recibir su castigo. Muy bien, ese fanatismo es lo que no podemos nosotros aceptar de esta revolución. Muy bien, entonces el camino quedó libre, ahora sí, el camino quedó libre para que surja algo importante. ¿Qué dice ahí? Ponemos el comité de salud pública. Ajá. También se le puede llamar comité de seguridad pública, ¿ya? Seguridad, o también se le puede llamar de salud. Pero su nombre realmente es de salud pública. La fecha dice 1793 hasta 1794. O sea, prácticamente duró un año. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de estos dos? Robespierre y Danton. Claro, ellos fueron los que hicieron este comité. Pero principalmente este comité estaba liderado por 12 personas, 12 consejeros, 12 dictadores, pero el principal de ellos era nada más y nada menos que Maximiliano de Robespierre. Y allí este comité de salud pública implantó algo terrorífico. Veamos acá. Acá está. La convención le dio el poder a este comité de salud pública, que empezó a trabajar en el campo del ejército, político, económico y religioso. Claro que sí. En el campo del ejército, la convención como el comité empezaron a llamar al ejército, a toda la gente para que se una. Mire, ve, 1.2 millones de jóvenes al ejército, a luchar por la libertad. Justamente a luchar contra los invasores que eran austriacos, que eran los prusianos que venían a restaurar la monarquía. Entonces la gente, los revolucionarios, a luchar. Ahí es donde surge ese amor por la bandera francesa, por el territorio, y por supuesto surge también el himno francés, que al final de esta sesión les voy a explicar. Por supuesto, contra los traidores y sospechosos del Tribunal Revolucionario, es decir, las personas que estaban contra el Comité de Salud Pública, contra Robespierre, todos eran ejecutados. Contra los aprovechadores, ajá. Por ejemplo, hay casos que se cuentan de que habían cualquier persona que esté caminando por la calle y que de repente el pan esté caro, decía, oye, qué caro está el pan, decía. Y de pronto había alguien que escuchaba, que era un policía, ¿no?, de civil, y decía, ah, tú estás contra la revolución. Y lo llevaban y lo procesaban y lo guillotinaban. Es decir, no podías hablar nada. Era como una especie de dictadura. Por eso se le llama el terror, la época del terror, el gobierno del terror, el gobierno de las guillotinas. Entonces nadie podía hablar. Era un pueblo represivo, estaba así, con el miedo el pueblo, nadie, ¿no? Entonces, en lo económico, a los aprovechadores, esos que subían el precio de la cosa, también eran ejecutados. O sea, era una época muy terrible. Y una de las cosas más tristes de esta revolución del Comité de Salud Pública, que el gobierno del terror, es que persiguió a todos los representantes de la Iglesia Católica. Y acá me detengo un poquito. ¿Por qué? Porque Robespierre, repito, voy a poner acá, ¿cómo se llama el gobierno que implantó? Se le llama así, la historia le llama el gobierno del terror, así se le llama. ¿Ok? Lo que más me interesa que ustedes aprendan, jóvenes, de este gobierno del terror, o de la época del terror, no solamente son las ejecuciones masivas de todos los enemigos de la República, y también en París, que rodaban cerca de 100 a 150 cabezas al mes, un promedio de 800 personas muertas, enemigos. Como le decía, la Iglesia. O sea, Robespierre básicamente hizo este gobierno contra los que estaban contra la revolución, pero también, voy a poner acá, contra la Iglesia. Contra la Iglesia. Todas las personas que eran católicas, que eran fieles, como ven acá ustedes, ven acá la gente que está en un pueblito rezando, toda esa gente, todos, este líder, todos tienen que ser aniquilados, porque la religión católica o cualquier religión, dice Robespierre, no es correcta, ¿no? Pero debe haber una religión, dice Robespierre. O sea, él se contradice, no debe haber la religión católica porque está administrada por obispos, por otras personas.
Entonces esas personas pueden hacer cambiar las ideas. Pero dice, sí debe haber una religión porque la gente tiene que creer en alguien. ¿Y en quién van a creer? Bueno, él crea, miren acá Robespierre, a la gente, él crea una diosa o un dios. Ahí está, una diosa o un dios, ¿ya? Vamos a poner, ¿cómo se llama ese dios o esa diosa? Vamos a poner acá, voy a poner acá, crea, con otro plumón, ¿ya? La famosa fiesta, así se llama, fiesta del Dios supremo. Él decía que para que la gente deje de creer en la Iglesia Católica, en Cristo, en Jesús, en los obispos, en sacerdotes, hay que darle otro Dios. Y en este caso es el Dios de la razón. ¿Por qué dice? Porque la razón es lo que originó la revolución. Entonces, hay que darle a la razón y a la madre naturaleza su poder, que viene a ser un nuevo Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? El Dios supremo. El día de esta fiesta, que fue todo instalado en toda Francia, acá está la estatua de la diosa, y vemos acá un camino. ¿Ves un camino? Esto se había armado con papel, con una especie así de un escenario, y en el altar se ve acá a Robespierre que sale todo de blanco él, ¿no? Y baja todo y la gente se admira. O sea, es como que él se proyectaba como una especie de dios o de emisario de la diosa, del dios supremo. O sea, realmente yo pregunto, ¿Robespierre está de acuerdo? No, ya está entrando a una etapa de locura, se dice, ¿no? Por eso es que se instaura esta nueva fe, esta nueva iglesia, para lo cual aniquiló. Y no solamente eso, sino se creó el calendario de la revolución. El calendario de la revolución, que es un calendario, voy a poner acá, contra el calendario cristiano. El calendario cristiano, ¿cómo es? Años 1, año 2, año 3, año 4, a partir del nacimiento de Jesús. Pero el calendario revolucionario va a ser totalmente diferente. Miremos acá. Por ejemplo, lo que es enero, febrero, marzo ya no va a existir. Va a existir el vendimiario, que es el primer mes, brumario, segundo mes, frimario, nivoso, fluvioso, ventoso, o sea, 12 meses. Pero los meses van a ser, el nombre que se le da es en honor a cada acción que se da en la naturaleza y en la agricultura. Por ejemplo, la vendimia, ¿no? que es de las uvas. Por ejemplo, las semillas, germinal. El mes de las flores, el floreal. Me interesa mucho que conozcan julio, que es la fecha más importante, el mes termidor. ¿Qué significa termidor? De calor, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, el de las nieves se llama el mes nivoso, ¿entienden? Entonces, lo que sería febrero, que sería brumario, ¿no? De las brumas, que sería febrero. Y ahí está. Por ejemplo, julio es del 19 de julio al 17 de agosto, ¿entienden? Este calendario fue aprobado por la Convención el 5 de octubre de 1793. Muy bien, era para darle la contra a lo que daba el calendario cristiano. Muy bien, y a partir de ahí se habla de una nueva época, la época de la revolución. Muy bien. Ahora viene lo interesante. ¿Ustedes creen que matar a la gente de las provincias, cambiar otro dios, instaurar un sistema de asesinatos a la gente que esté en contra, ¿ustedes creen que la gente ya se va a dar cuenta? No, esto está mal. Y no solamente en París, sino también en las provincias. Pero la gente tenía miedo a hablar. Así es que no había otra opción. Rebelarse. ¿Pero rebelarse contra quién? ¿No? Contra la revolución. Claro, por eso se llama la contrarrevolución. Es decir, la gente que no estaba de acuerdo con la revolución, ¿qué va a pasar? Van a luchar, van a salir de las calles. ¿Okay? Por ejemplo, esta fotografía ves acá los revolucionarios que están contra. Pero la convención, es decir, el Comité de Seguridad Pública de Salud de Robespierre, ¿no? Mandaron al ejército, que son fuertes, son mayor cantidad de armas, aniquilaron a todas las personas acá que estaban revolucionando. Esto, por ejemplo, la contrarrevolución tiene dos lugares importantes. Uno es en Lyon, ¿no? Es una provincia francesa,
donde mueren cientos de personas, son asesinadas, ¿no? Cientos son asesinados ahí. ¿Ya? Y el otro, que es acá, que es la Vendée, que es otra provincia, la Vendée, que es la provincia que le dio más lucha a la revolución, a los revolucionarios. Es decir, la contrarrevolución estuvo mayor aceptada acá, en la Vendée, ¿ok? Donde fueron aniquilados, es decir, incluso los sacerdotes fueron ahogados en el lago ahí de la Vendée. Más o menos murieron cerca de 100.000 personas. 100.000 personas fueron asesinadas, ahogadas, muchas de ellas. O sea, la revolución hizo añicos a los contrarrevolucionarios. ¿Es correcto eso dentro de dentro de un mismo país, matarse franceses contra franceses? Por eso es que yo pongo mi conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo. Acuérdense, jóvenes, ya les he enseñado, ¿qué es un conflicto cognitivo? ¿No? Es un choque de ideas. O sea, yo estoy de acuerdo con la revolución. Libertad, igualdad, está excelente, derechos humanos, que alguien no tenga más poder que otro, pero esa idea de luchar por las ideas, por la igualdad, me lleva a que los franceses, ¿no? A lo que los franceses dicen, ¿por qué los revolucionarios matan a sus propios compatriotas? ¿No? Esto es lo que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque el poder que se le otorgó a Robespierre fue máximo, ¿no? Ahora, no se olviden de esto. Ojo con eso. Paralelamente a estas revoluciones, Francia, la revolución, tenía exitosas victorias. Exitosas victorias. Acá lo pongo, victorias. Contra los austriacos y los prusianos. Sí, el ejército austriaco que venía a liberar a Francia e instaurar la monarquía, tenía excelentes victorias el ejército revolucionario. Sí, jóvenes, ¿por qué? Porque había surgido acá, en las fronteras, líderes que estaban luchando con el amor y el corazón para defender a su país, a Francia. Uno de esos líderes es este jovencito que está acá, ¿sí? Bajito nomás él. Su nombre, Napoleón, que era un comandante que estaba ascendiendo con buenas ideas y buenas estrategias y con buenas victorias. Eso levantó el ánimo de la gente. Y en París y en todo, bravo, se sembró el sentimiento nacionalista. ¿Ok? Claro está, después ese jovencito, Napoleón, va a hacer algo importante después de la convención. Muy bien, entonces, seguimos con el gobierno del terror. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? ¿Se acuerdan de Danton? Claro, Danton, que era de la misma ideología de Robespierre. Pero recuerden que el Comité de Salud Pública tenía que erradicar todo. ¿Por qué? Porque el Comité de Salud Pública, ¿qué decía? La República de la Virtud. Ese es su pensamiento de Robespierre. Las personas tienen que tener la virtud. ¿Y cuál es la virtud de la gente? La virtud de la gente es su participación política, es decir, que estén de acuerdo con lo que hace su gobierno, es decir, con el gobierno de Robespierre. Y aquel que no está de acuerdo, hay que enseñarle cómo, con el terror, es decir, amenazando. Yo me pregunto, ¿es válido esta idea? Amenazar, que un gobernante amenace a su pueblo, que si no está de acuerdo con él, entonces, si no estás de acuerdo conmigo, entonces te voy a aniquilar. Entonces la gente tiene miedo. Eso es lo que hizo Robespierre. Sembró el terror y el miedo en toda la gente. Por esa razón que Danton le dijo, ya estuvo bueno, como se dice, ¿no? Ya estuvo bueno. Ya no es necesario el comité. ¿El comité de qué? De salud
pública. Ya no es necesario. Ya la paz está tranquila, estamos ganando en las fronteras, entonces ¿para qué? Ya no. Vamos a darle todo el poder nuevamente a la convención. Y el comité, por Robespierre, desaparece. Bueno, ¿qué pasó? Robespierre dijo, ajá, no, entonces tú estás contra el comité, estás contra la revolución. Así es que Danton es llevado a juicio. ¿Acusado de qué? También de traición, y por lo tanto lleva a ser guillotinado. Caramba, caramba. Alguien que empezó con la revolución junto con Robespierre termina guillotinado. Acá está su cabeza. Ahí está, la cabeza ¿de quién? De Danton. ¿Ok? Está su cuerpo, todo. Robespierre no fue a ese momento para ver el asesinato. No fue. Tuvo, qué sé yo, o sea, tuvo sentido de culpa, ¿no? Porque en realidad Danton no tenía por qué haber asesinado. Claro está. Danton dijo, ¿no? Lo único que lamento, ¿no?, es haberme ido antes que la rata, dice, que la rata de Robespierre. Ajá. O sea, entre ellos tenían ciertas rencillas, ¿no? Sin embargo, son del mismo partido, pero no están de acuerdo. Muy bien. Entonces, muerto Danton, el camino... Acá está Danton. Ahí está Danton. Ahí está. Muerto Danton, entonces queda el camino libre para Robespierre. Y acá es donde viene mi retroalimentación y la parte final. ¿Qué cosa es una retroalimentación? Es cuando yo veo mi error y cambio, ¿no? Como Luis XVI no cambió, y Robespierre, el incorruptible, tampoco cambió. Siguió pensando que todo el mundo estaba contra de él, no solamente Danton, sino todos, los girondinos, todos, incluso hasta de su sombra desconfiaban. ¿Qué pasó? Una de las reuniones, que es el 9 de julio de 1794, Robespierre viene a la asamblea y dice, tengo acá la lista de los traidores que quieren sacarme, etcétera, ¿no? Traidores contra él. Y la gente dice, uy, ¿quiénes estarán en esta lista? No, y si estoy ahí me van a guillotinar. Y no dejaron que Robespierre dé su discurso, dé los nombres, y lo callaron y lo enviaron a su oficina, vamos a decir así, ¿no? En su mesa, acá está la mesa, junto con sus secuaces, ¿no? O sea, sus 12 jóvenes que estaban ahí al lado de él. Entonces, los encerraron ahí y al poco rato se escucha disparos. Cuando van a verlo, los socios de Robespierre estaban todos muertos, habían disparado, y Robespierre también se había disparado, pero la bala solo le hirió, no lo mató, pero le cortó el habla, todo, entonces estaba tirado. Lo subieron a la mesa que ves acá, y todos ahí, ¿no?, burlándose de Robespierre, mirando y todo. Bueno, luego de eso lo cubrieron, lo llevaron al calabozo, le cortaron el cabello y fue llevado, ¿a dónde? A la guillotina. Ahí está. Acá lo están llevando culpable, ¿me entiendes? Entonces la gente en realidad decía, está bien que este personaje, o sea, Robespierre, el incorruptible, ¿no?, termine para que acabe ya de una vez tantos asesinatos, tantos guillotinados a diario en París. Ahí está la cabeza de Robespierre, enseñada ante todo su pueblo. Muy bien. Con la muerte de Robespierre, estamos en 1794, ¿acabó la revolución? Obviamente que no, la revolución continúa. Algunos historiadores sostienen de que la revolución continúa, incluso sigue hasta después de Napoleón. Claro está, va a venir ese líder que yo les enseñé hace un momento, ese joven, llegó a ser pues emperador. Pero esa es historia que vamos a verlo más adelante. No olvidemos el incorruptible. Esto fue el inicio de nuestra clase, ¿se acuerdan de Robespierre? Y quiero terminar con ustedes, jóvenes, esta clase de la Revolución Francesa, explicándoles el texto, un extracto del himno nacional de Francia. ¿Alguien sabe cómo se llama el himno nacional francés? No, lo voy a poner acá. Se llama
la Marsellesa. La Marsellesa. ¿Por qué? Esto fue escrito en el año 1792, incluso antes de la muerte de Luis. Lo que pasa es que el autor es un oficial del ejército revolucionario, le habían pedido que escriba, y él se inspiró, dice, la leyenda cuenta que él se inspiró en un letrero que había en una calle donde decía ciudadanos, ¿no?, a las armas, en francés obviamente, y en base a eso él agarra y escribe eso. Este himno, si analizamos acá, dice: vamos hijos de la patria, el día de la gloria ya llegó, contra nosotros la tiranía, el estandarte sangriento elevó, el estandarte. Escuchan en los campos rugir a esos feroces soldados, vienen hasta vuestros brazos a degollar a nuestros hijos y a nuestras compañeras, o sea, las esposas. O sea, mira, habla de sangre, habla de que tenemos que ir a luchar, a defendernos porque vienen los soldados. A las armas, ciudadanos, formar vuestros batallones, marchemos, que una sangre impura empape nuestros surcos. A las armas, ciudadanos, o sea, de la sangre impura habla de la realeza, ¿no?, que vienen a restaurar. Entonces, esta canción, este himno, fue cantado por un grupo de soldados que venían de Marsella, que es una provincia, ¿no? Cuando entraron los soldados de Marsella, entraron a París, entraron cantando este himno, ¿ok? Y a partir de ahí se convirtió en el himno nacional francés hasta la actualidad. Pero ¿de qué habla la letra? Todo es de muerte, más que todo es un himno bélico, de lucha, de fuerza, de asesinato, de levantarnos, de luchar. Quiero contar esta anécdota finalizado, ¿no? Que este es uno de los himnos más, según se cataloga, más hermosos de la historia. Pero este himno yo lo escuché hace poco en el Mundial 2018, en que Perú, nuestra selección, jugó contra Francia, ¿sí? Y ahí yo quisiera que ustedes vean ese día cuando se cantaron los dos himnos más hermosos del mundo, ¿no? La Marsellesa por parte de Francia y el himno nacional del Perú por parte de nosotros. Y fue una fecha hermosa que siempre queda en la retina de todos nosotros. Así que vamos a escuchar un poquito de ese himno, ¿ok? Del himno francés. Su título es La Marsellesa, ¿se acuerdan? Ahí está. La Marsellesa, ¿ok? Escuchen el sonido. Con esto terminamos. Espero que haya sido de su agrado esta explicación y simple y llanamente desearles que se cuiden, que salgan adelante sus estudios, que progresen, y la tercera clase vendría a ser lo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, más o menos escuchemos un extracto pequeño. Marchemos, hijos. Nos vemos.